gran mayoría de ellas no lo saben. Huesos de Porcelana tiene como objetivo difundir información sobre el riesgo de sufrir osteoporosis, una enfermedad que debilita y disminuye la masa ósea de los huesos y esto hace que el riesgo de fractura sea mucho mayor. Este es pues un llamado para que las mujeres hablen con su médico del tema, se hagan una densitometría y tomen las medidas adecuadas para tratar en el caso de que exista la enfermedad. Con la participación de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral, Amgen ha desarrollado esta campaña para llamar la atención de quienes podrían estar en riesgo. Con este fin sumamos también a Farmacia San Pablo, donde en algunas de sus sucursales se estarán ofreciendo densitometrías periféricas que permiten estimar un riesgo. ¿Por qué hacemos esto en Amgen? Porque en Amgen nuestra misión es servir a los pacientes, por ello tenemos un gran interés en crear conciencia de los riesgos que conlleva esta enfermedad y exhortar a las mujeres en etapa posmenopáusica a obtener la información necesaria para ayudar a prevenir las fracturas por osteoporosis. Amgen es una empresa de biotecnología con gran interés en la investigación y el desarrollo de terapias para salud ósea, salud cardiovascular, inflamación, cáncer, etc. Es líder en el desarrollo de estas terapias biotecnológicas para tratamiento de osteoporosis. Es un honor para nosotros contar con la presencia y participación del doctor Hilario Ávila, presidente de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral, y de la doctora Patricia Clark, que se nos unirá en unos minutos, jefa de Epidemiología Clínica del Hospital Infantil Federico Gómez y catedrática de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Estamos seguros de que este evento será una oportunidad de diálogo e intercambio de ideas para que a través de ustedes, los medios de comunicación, las mujeres mexicanas puedan saber más sobre este padecimiento. La importancia de hablar del tema con su médico y, en su caso, la utilización de un tratamiento. A fin de que este esfuerzo tenga una mayor difusión, los invitamos a que sigan esta iniciativa en la cuenta de Twitter @AmgenMéxico y usemos el hashtag OsteoCheca. Muchas gracias, bienvenidos nuevamente, y para iniciar nuestro diálogo le pido al doctor Hilario Ávila que nos comparta un panorama general de la osteoporosis. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, doctor Max Aráchaga, y un agradecimiento a todos ustedes por estar aquí. La Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral es un organismo de la sociedad civil sin fines de lucro, el cual está encargado de buscar atender todas las enfermedades relacionadas con el hueso, con su metabolismo, y uno de los principales elementos de análisis y preocupación es la enfermedad de la osteoporosis. Así que esta mañana voy a platicar con ustedes algunos aspectos generales que seguramente nos ayudarán a poner en contexto esta enfermedad que a final de cuentas se ha considerado una epidemia a nivel mundial y un impacto muy importante predominantemente en la mujer. Bueno, si me permiten voy a levantarme porque es un poquito más difícil de este lado. Y voy a pasarme acá, que creo que somos. Bueno, la osteoporosis es una epidemia silenciosa. ¿Por qué? Porque la enfermedad no genera una sintomatología hasta que la persona se fractura. Ese es el problema, y como muchas enfermedades de carácter crónico, son enfermedades que van a impactar a lo largo de la vida de una persona. La mayor parte de lo que vemos aquí, la punta del iceberg, es apenas un tercio. Lo que no vemos es todas estas personas que en un momento dado sufrirán de una fractura y cambiará su vida. Yo quisiera de todos ustedes que levanten la mano quien tiene algún familiar que haya sufrido una fractura
asumiendo que pueda ser por osteoporosis. Por favor. Ok. Más o menos calculamos que es 1/3 de los asistentes. Y eso es la estadística en general por la enfermedad. ¿Cómo se define a la osteoporosis? Hay un sinnúmero de definiciones, intentaré ser lo menos técnico, pero la enfermedad es sistémica, es una enfermedad generalizada, afecta todos los huesos del esqueleto. La característica es que la cantidad de hueso es disminuida de lo que debería de tener, se deteriora la microarquitectura, lo que está conformando al hueso es lo que se deteriora, y el gran problema es el riesgo de fracturas por esta fragilidad. Lo que vemos, la estructura aquí, lo veremos más adelante, esto es microscópicamente hablando, con fotografías que nos harán ver que el hueso es un tejido vivo, estructuralmente complejo y que tiene una serie de recambios a lo largo del tiempo. El problema está en que, y el problema inicia desde muy temprano, es para algunos una enfermedad pediátrica que genera consecuencias en la edad adulta. Y lo que vemos es que todos, hombres y mujeres, tenemos un punto donde llegamos a contener nuestro mejor hueso a lo largo de la vida. ¿Cuándo se da eso? Bueno, no es en la etapa del desarrollo, sino alrededor de los 25, 30 años, cuando logramos tener nuestro mejor hueso. En esa etapa de la vida, tanto hombres como mujeres, podemos alcanzar nuestras mejores formas de contener el hueso. Y el hueso, para fines prácticos, lo dividimos en lo que lo envuelve, la corteza, le llamamos hueso cortical, y el hueso poroso o esponjoso, que le llamamos hueso trabecular. Bueno, ambas situaciones nos van a generar que nuestro pico de masa ósea máxima tenga un punto, y a partir de ahí empezaremos a perder hueso. Eso es parte de lo que tenemos. Con el paso del tiempo y bajo algunas circunstancias es que se exacerba o se va aumentando este deterioro. ¿Cuáles son los números que tenemos a manera de contexto mundial? Las mujeres que tienen la etapa de la posmenopausia, que quiere decir que la osteoporosis básicamente se clasifica como la osteoporosis de la etapa donde ya la mujer no tiene la influencia de los estrógenos, por lo tanto le denominamos posmenopáusica. La osteoporosis de la edad senil, la osteoporosis secundaria, que tiene que ver con alguna causa que la llevó a un deterioro del hueso, y la osteoporosis del varón particularmente. En la población general, en México, tenemos este volumen, más de 52 millones de mujeres, y el 51% tienen estas características del estado de la posmenopausia. Arriba de 50 años, el 21%, y entre 16 y 18% de mujeres tienen osteoporosis. De las que tienen osteoporosis, la prevalencia de osteoporosis en México, mujeres posmenopáusicas, tienen atención médica institucional poco más de 1 millón de mujeres. Y aumenta esta frecuencia de la enfermedad en 12% a los 50 años y hasta 30% a la edad de los 80 años. Así es de que vemos una tendencia lineal al deterioro de este hueso, y por lo tanto un aumento de riesgo y un mayor número de fracturas si no hacemos algo al respecto por tratarlas. Las mujeres posmenopáusicas que tienen osteoporosis y que están en riesgo de fracturarse tienen características muy importantes, algunas de ellas antecedentes de fractura por fragilidad. Comento, la fractura que identificamos como que está ligada a la osteoporosis le llamamos fractura de fragilidad o por fragilidad, que significa que con un estímulo menor, un estímulo pequeño que podría en un hueso sano no causar ningún problema, va a originar que esta estructura falle, colapse o se fracture. Los factores de riesgo múltiple que veremos más adelante, o que no tengan una respuesta adecuada al tratamiento al que fueron asignados. Los tipos de hueso, como lo verán en este esquema,
Uno es la corteza o el hueso cortical y otro es el hueso esponjoso. Y así están todos nuestros huesos. El hueso esponjoso contiene paredes que se conectan entre sí, zonas de huecos, y el hueso cortical es una estructura fuerte que conlleva la mayor parte de los huesos largos. Predomina el hueso cortical en nuestro esqueleto. La mayoría de nosotros tenemos huesos tubulares. Esa es una característica. ¿Cómo podemos prevenir esa enfermedad? Bueno, ¿qué es lo que podemos encontrar en relación a esa sintomatología? Primero, que afecta predominantemente a mujeres. Hombres y mujeres, al llegar a su pico de masa ósea máxima, todos a partir de ahí empezamos a perder hueso. Más o menos entre 0.5 y 1% por año. Así vamos deteriorando la estructura ósea. Y la mujer en la etapa de la posmenopausia, cuando ya no está bajo esa influencia hormonal de los estrógenos principalmente, van a perder entre 3 y hasta 5% por año. Por lo tanto, lo que vamos a ver es una caída muy importante de la calidad del hueso en la mujer posmenopáusica. El varón, por contraparte, mantenemos una situación de constancia hormonal, y ese es un factor protector para nosotros, que puede ser que después de los 65 o 70 años tengamos el problema de la osteoporosis del varón. Sin embargo, hay condiciones que pueden llevar a que el varón tenga antes osteoporosis. Así que la mujer es más afectada en esta enfermedad, y puede llegar a ocurrir que tengamos pérdida de la estatura como uno de los signos de la enfermedad, que pueda haber dolor y deformación de aquel hueso que esté fracturado. Que las fracturas están dadas, una de cada 3 mujeres y uno de cada 5 hombres se ven impactados en lo que significan fracturas por osteoporosis. Y que las más comunes son las fracturas de antebrazo, vértebra y cadera, en ese orden de aparición. Las más tempranas tienden a ser las de antebrazo, y son comunes porque normalmente empieza a haber algunos trastornos, por ejemplo en la marcha, en la capacidad de mantener la vertical de un cuerpo, y cuando uno cae hacia el frente y lo primero que mete son las manos, y por lo tanto la posibilidad de fractura del tercio distal o el antebrazo. Le siguen las vértebras, y estas casi siempre tiende a ser silencioso el problema. La cadera es de las últimas fracturas, pero debo decirles que es la fractura que tiene más incremento en la morbi y en la mortalidad. Esto es, en la complejidad de su manejo en general, y se aumenta la posibilidad de que una persona muera después de que tenga una fractura de cadera. La fractura de cadera entonces causa incapacidad física, causa dependencia, puede llegar a causar la muerte. ¿Cómo progresa esta enfermedad? La mujer en general es a quien vamos a tratar de abocar este tipo de información, que es la más afectada por la enfermedad de la osteoporosis. En general tiene una serie de curvaturas en su columna que, conforme pasa el tiempo, después de los 50 años, empieza a deteriorarse esta estructura vertebral y puede empezar a angular la posición de las mujeres. Y después de los 75 años, uno puede llegar a ver con más frecuencia personas que están encorvadas. Y cuando uno pregunta, oiga, ¿y cómo está su mamá? ¿Cómo está su abuelita? Ah, bueno, pues es que está viejita y ya está jorobadita. Y eso no es normal, porque no necesariamente debe ocurrir eso. Hay otras razones por las cuales se angula la columna, ciertamente, pero una de las formas de evaluar esta enfermedad es detectar a aquellas personas que empiezan a perder estatura y que empiezan a perder la posición de la vertical. Esta es una imagen que voy a mencionarles, donde vemos a veces en los estudios de densitometría o de radiografía, donde vemos cómo lateralmente ven esas estructuras perfectamente conformadas, estas vértebras totalmente cuadradas, una sobre otra, con una posición erguida. ¿Qué pasa cuando esto va deteriorando la calidad del hueso? Bueno, que algunas empiezan a tener cambios en su conformación. Como verán, esta es la primera vértebra lumbar,
Y aquí veremos una disminución en el tamaño de esta vértebra cuando las comparamos a otras. Y que en el paso del tiempo se van sumando, no nada más esta que está totalmente apachurrada, está totalmente angulada, sino vemos cómo las de abajo también empiezan a disminuir su altura vertebral. Por lo tanto, lo que empieza a ocurrir es que la posición de la mujer que tiene este daño, bueno, pues va a ver modificada su estructura en general. Pero, ¿qué ocurre con el hueso de la cadera? El hueso de la cadera se fractura y ahí sí hay un síntoma claro, porque la persona tiene una discapacidad en ese momento. Las de acá pueden o no tener dolor en sus vértebras, pueden o no tener motivo de ir a buscar atención porque tenga la incomodidad en su espalda, pero esta definitivamente tiene que llegar a un servicio de urgencias y tiene que ser intervenida quirúrgicamente, como esté en ese momento su condición. Por eso es que lleva a conformar un aumento en el riesgo para su vida. El resultado, una intervención que pueda llevarlas a una colocación de una pieza metálica que sustituya lo que ya está fracturado. Tiene un costo económico, tiene un costo para el individuo y tiene un costo social. ¿Cuáles son los factores de riesgo de que están ligados a una fractura por fragilidad? Antecedentes familiares. Es muy importante preguntar si ha existido en los familiares, particularmente madre o padre, fracturas de cadera que sean atribuidas a osteoporosis. La raza blanca o la raza oriental tiene con mucho un número mayor de detecciones de esta enfermedad. Ocurre más en las mujeres arriba de los 50 años y normalmente puede existir el antecedente de fractura sin traumatismo. Esto es, una persona al levantarse de una silla puede estarse apoyando y eso ser suficiente para fracturar el tercio distal del antebrazo, o simplemente las pacientes que caen de sentón, posterior a ello pueden empezar a tener una queja en su espalda. La estatura menor a 150 centímetros, a 1,5 metros, las que pesan poco, las que tienen un peso bajo para la talla, y aquellas mujeres que por alguna razón tuvieron una pérdida temprana de la producción de estrógenos, ya sea por situaciones quirúrgicas, médicas o por medicamentos. Las enfermedades endócrinas. Actualmente sabemos que la diabetes y la obesidad están fuertemente ligados al desarrollo de osteoporosis. Y si algo tenemos de sobra en nuestro país, son esas dos condiciones. Enfermedades del riñón que van deteriorando severamente la estructura del hueso y por lo tanto los pacientes, si bien podemos llevarlos a un bienestar, a un trasplante renal, a un bienestar temporal mientras se está utilizando una diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal, el hueso, a final de cuentas, cuando ya se salvó el aspecto renal, es el que se fractura y esa persona puede quedar discapacitada a pesar de haberse salvado una situación renal. Y otras enfermedades del hueso o del metabolismo que no voy a entrar en detalles. Los factores de riesgo para sufrir una fractura por fragilidad es cuando ya una persona haya sido diagnosticada por osteoporosis. El término de baja masa ósea u osteopenia es, digamos, una forma de decir que el hueso no ha llegado a tener un riesgo tan alto como para que se fracture con un mínimo impacto. Desafortunadamente, vemos que muchas mujeres que tienen osteopenia llegan a estar fracturadas porque tienen otros factores de riesgo agregados y por lo tanto, aunque su estudio de densitometría ósea muestre que tiene no el término, digamos, oficial determinado por la Organización Mundial de la Salud como osteoporosis, pueden llegar a fracturarse porque lo acompañan otros factores de riesgo. Los medicamentos, de ellos probablemente los glucocorticoides o lo que comúnmente se conoce como cortisona es uno de los medicamentos que más uso arbitrario se tiene en nuestro país. Muchas asociaciones, incluyendo nosotros, la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral, hemos pugnado por tratar de frenar el uso indiscriminado
de los esteroides. Así como se logró hacer que los antibióticos fueran con prescripción por receta médica, así debería de ser el uso de los esteroides, porque los esteroides los reciben no todo el tiempo de parte de los médicos, lo reciben por indicación del farmacéutico, por indicación de la vecina, por indicación de los amigos o amigas, que les dicen, con esto se te va a quitar las molestias de las articulaciones. Efectivamente, temporalmente se los quita, pero después causan una serie de deterioros muy importantes. Así que el uso de los glucocorticoides en exceso van a llevar a una paciente a que su riesgo de fractura sea realmente elevado. Hay algunos estudios que han determinado que el exceso de café o alcohol podrían generar un factor importante para que este hueso se fracturara. ¿Cuánto es lo que puede hacer exceso? ¿Más de 3 tazas de café al día? ¿O más de 3 copas o dosis o medidas de alcohol por día? La dieta baja en calcio, ese es uno de los problemas no solamente de México, a nivel mundial. Y la doctora Patricia Clark hará un poquito más mención al respecto, pero la dieta baja del calcio es algo que hemos visto conforme avanza la evolución de la población en general. Actualmente muchas posturas de organismos y de personas hablando de que la leche ya no debería de ser consumida por el adulto o ya no debería de ser consumida por diversas razones de preocupación al respecto, y dejan de consumir la fuente más rica de calcio. La gente que sigue consumiendo leche tiene una posibilidad de tener uno de los elementos más importantes para mantener y construir la reparación del hueso que se lleva a cabo todos los días. El sedentarismo es una de las condiciones que debilitan la masa ósea y por lo tanto, aunque una persona pueda tener un hueso relativamente adecuado o relativamente frágil, si no tiene una estructura que lo sostenga correctamente, puede caer, y el factor caída es importante para desarrollar fracturas. Y el tabaquismo está claramente ligado, particularmente en la mujer, no es que no esté en el hombre, pero el efecto sobre el aspecto hormonal tiende a ser más importante en la mujer. Ahora, ¿qué tan frecuentemente vamos a ver las nuevas fracturas? Como les digo, en general, si partimos de una mujer a partir de los 50 años en adelante, donde vamos a tener algunos cambios en su metabolismo, vamos a llegar a ver que las primeras fracturas, que son las de muñeca, se llegan a presentar alrededor entre el 5 y el 8%, 8 casos por cada 1000 mujeres involucradas. Que le siguen las de vértebras, pero como ustedes ven, a partir de los 60 o 65 años en adelante, la tendencia es exponencialmente alta a fracturarse de sus vértebras. Y la más peligrosa, que parece ser poco expresada a partir de los 65 años en adelante, es la fractura de cadera. Así es de que vemos con esto que existe información muy importante, tanto hombres como mujeres, como verán estas gráficas, las de color gris un poco más intenso las de cadera, azul de vértebra, y las de gris más tenue, las fracturas del antebrazo. Los varones nos fracturamos, sí, normalmente entre los 65 y 70 años en adelante vamos a encontrar un número cada vez más elevado de sujetos que nos fracturamos como varones. Pero las mujeres a manera muy temprana tenemos esta numerología muy presente y por lo tanto su riesgo está aumentado. Así es como se ve un hueso normal y así es como se ve un hueso con osteoporosis. Si ustedes ven el hueso con una corteza gruesa, con un entramado o un tejido trabecular, el hueso poroso como tal, perfectamente estructurado, y si uno emite una acción de carga sobre esto, será capaz de resistir. Pero cuando uno ve un hueso donde lo que envuelve al hueso se ha adelgazado y donde las paredes y las trabéculas han perdido su conectividad, cuando yo emita la misma fuerza sobre esto, lo más probable es que se fracture. Y es lo que veíamos en las imágenes que les mostraba previamente. Así que una de las cuestiones es cuándo debemos y a quién debemos de realizar estudios para buscar la osteoporosis.
En general se establece con toda claridad, mujeres arriba de los 50 años sí, pero particularmente es casi una condición altamente sugerida, mujeres arriba de los 65 años, hombres arriba de los 70 años. Pero si hay mujeres entre 50 y 65 años que tengan factores de riesgo que mencioné previamente, deban de ser evaluadas mediante una densitometría. Que hombres entre 50 y 70, pero que cuenten con factores de riesgo, y la mayoría de los factores de riesgo en el varón es que tenga modificación en su estado hormonal, son los que deben de ser evaluados. Los estudios de densitometría son estudios que deben de tener una interpretación de carácter médico. Normalmente, los estudios de densitometría ósea se hacen los que nos permiten hacer un diagnóstico, los que nos permiten hacer un seguimiento, son los estudios de densitometría central. Los estudios de densitometría periférica, que es como los que muchos se llegaron a hacer aquí, son estudios que nos permiten orientar quién sí le va de dar el siguiente paso. Las personas que tengan un estudio normal de tipo periférico, seguro, tienen que pasar a hacer un estudio de densidad mineral ósea de la columna y de la cadera. Todos estos números son lo que el médico va a interpretar y le va a dar la información al paciente. Se evalúa también la cadera, particularmente en su unión con la pelvis, propiamente el fémur. Y esta información tiene que ser digerida, tiene que ser argumentada por un profesional que tenga conocimiento de la enfermedad y que deba de asignarles un valor de riesgo de posibilidad de fractura, pero además un tratamiento. Y normalmente en eso, el éxito de los tratamientos es que tengan un buen diagnóstico. ¿Qué podemos hacer para prevenir esta enfermedad? Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer. Algunos han señalado que el ejercicio y la dieta, con incremento en los consumos de calcio en la dieta y en aquellas personas que se vean insuficientes en su aporte en la dieta, tendrán que recibir una suplementación a través de tabletas de calcio. Pero no al revés. No primero empezar a tomar las tabletas de calcio y ver qué acomodan de la dieta. Lo primero es de la dieta, porque es cuando van a equilibrar mucho más otras estructuras en su organismo. El ejercicio es vital para mantener la flexibilidad y mantener los mecanismos para evitar caídas y fracturas. Eliminar hábitos nocivos como el consumo excesivo de alcohol, el consumo de tabaco. ¿Hay tratamiento farmacológico? Afortunadamente sí lo hay. Tenemos tratamientos que evitan que el hueso se reabsorba, y al evitar que se reabsorba en exceso, que es uno de los problemas de la mujer postmenopáusica, podemos evitar que ese desbalance lleve a un hueso a estar débil y se fracture con facilidad. Y en México solamente tenemos un medicamento que forma hueso hasta el momento, y ese está indicado en casos muy específicos para pacientes que tengan ciertas características. Nuestra mejor opción probablemente sea que después de hacer un diagnóstico correcto, le indiquemos el medicamento adecuado. Reducir las cargas aplicadas al hueso. Muchas de las preguntas de los pacientes y de sus familiares es: ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo de dejar de hacer? Algo frecuente es que las abuelas o las madres arriba de los 50 años carguen nietos, carguen cosas, que sigan haciendo algunas actividades. Bueno, esos mecanismos de carga puedan estar siendo unos de los elementos de fractura de cuerpos vertebrales, pero también pueden hacer que se desbalanceen y puedan caer fracturándose las caderas. Reducir la frecuencia y la severidad de caídas. Nadie se levanta con la intención de decir: hoy me voy a caer. En general son accidentes, pero estos efectos, y vamos, cualquier ciudad, cualquier colonia, cualquier banqueta está hecha para tumbar a la gente. Y hay que tratar de reducir esta frecuencia. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, uno de los números que sabemos es que cerca del 80% de las fracturas ocurren en casa. No es fuera, es dentro de la casa. Entonces hay que tratar de quitar todos los espacios que son difíciles para que una persona transite. Tratar de quitar cables que puedan estar generando como trampas para la persona cuando camina. Cuidar
lo que son las mascotas, que a veces por no querer pisarlas puedan tropezar, y tratar de quitar tapetes, fortalecer los elementos de cuidados en los baños, que es un sitio frecuente de fracturas. Evitar levantar cargas o posturas de alto. ¿Posturas de alto a qué me refiero? Que siempre un banquito para ver que alcanza tal cosa, le pongo algo para ver si puedo alcanzar lo que está arriba en el closet, y que se desbalancean y es un motivo de caída y posterior fractura. ¿Cómo podemos categorizar a quién va a ser tratado? Bueno, prevenir a las mujeres sanas es nuestro principal objetivo. Eso sería lo más económico y puede ser lo más efectivo, pero es lo menos frecuente. Por eso, los diseños de las campañas de detección en gente que pueda no conocerse que tenga algún riesgo, pueda darnos la oportunidad de detectar a alguien que deba de ser intervenido antes de que llegue a tener un deterioro importante. Prevenir ya a las mujeres que se conozca que tengan una densidad mineral ósea baja, a las que se les ha detectado que tengan una densitometría con deterioro en esta estructura, o bien que tengan déficit en la movilidad, o que tengan trastornos, por ejemplo, visuales, que a veces eso hace que no caminen correctamente. Cuando hay necesidad, entonces la osteoporosis tiene que ser tratada. La osteoporosis no se cura sola. La osteoporosis no se cura con remedios alternativos. La mejor información que tenemos y la información científica que podemos ofrecer es que existe el tratamiento adecuado para poder ofrecerles una vida muy diferente a las personas que están en riesgo y a aquellas que ya se fracturaron. Tratamiento a las que tengan osteoporosis severa. ¿Quiénes tienen osteoporosis severa? Aquellas que tengan una determinación en un estudio como la densitometría, pero que además ya cuenten con el antecedente de una fractura. Entonces, cuando ya tengan el antecedente de una fractura de la muñeca, cuando conozcan que su médico le dijo que ya tiene una fractura vertebral, no hay duda, esas personas tienen que ser tratadas. ¿Qué hay de posibilidades y qué hay de retos? Bueno, posibilidades todas, retos también los tenemos. ¿Qué se está haciendo contra la osteoporosis? Campañas de detección como estas, intervención de grupos médicos, organizaciones tratando de buscar conseguir acceso a tratamiento. El gobierno, a través de sus programas de información, diseminación, etcétera, también están haciendo lo suyo. Pero el 77% de la totalidad de la población en riesgo está sin diagnóstico. Y apenas un 9% ya tiene diagnóstico y además tiene tratamiento. El 14% no tiene diagnóstico y no tiene tratamiento. Por lo tanto, es un alto riesgo de esta gente. Aquí podrá tener la posibilidad, pero esta es el punto donde queremos lanzar nuestro objetivo. Esta gente que no tiene diagnóstico y que no es